Buenas noches. Después de la tormenta de ayer, hoy los empresarios y López Obrador tomaron algo parecido a un día de tregua. Y José Antonio Meade hizo un pronóstico. Para compensar ese 4-1, de aquí al 1 de julio, nosotros sí vamos a remontar el marcador, Y finalmente Meade se juntó con los otros 3 rivales de López Obrador. Sus planes de detener el aeropuerto no los espantan. Tampoco lo de la amnistía a criminales. A vengadores. ¿Cómo convencemos a la gente de que TAMLO sería la perdición de México? Tendremos a los Mexicartoons, los residenciables y la mejor cobertura de las campañas. Y además... Piensa bien y elige al candidato que apoya la transformación educativa. Solo una semana vivió el spot de los niños en favor de la educación de calidad. El Tribunal Electoral ordena sacarlo inmediatamente de la televisión. La Fiscalía de Chiapas informa que habría encontrado el cadáver del ciclista alemán desaparecido. Se habría desbarrancado junto con su compañero, el ciclista polaco. En Guadalajara vuelven a salir a las calles familiares de personas desaparecidas tras la muerte de los 3 estudiantes de cine. Los acompañan Café Tacuba. Debemos de sentirnos empáticos con las madres de desaparecidos, pues esta situación nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. Y en la 4ª y última entrega de esta primera temporada de Las Memorias Inéditas, los días finales de Gustavo Díaz Ordaz. Antes de ir con toda la información electoral y la noticia confirmada hace unos momentos de que se ha encontrado muerto un candidato de Morena en el Estado de México. Antes de eso, aquí hemos informado sobre la desaparición del ciclista alemán Holger Hagenbusch. Hoy la Fiscalía de Chiapas informó que todo indica que los restos que se encontraron son los suyos. Los ciclistas Holger Hagenbusch, de nacionalidad alemana, y Krzysztof Mielewski, de origen polaco, que se encontraban desaparecidos en Chiapas desde el 20 de abril, fallecieron en un accidente de tránsito. La Fiscalía de Chiapas informó que ambos ciclistas circulaban a la altura del kilómetro 158 de la carretera San Cristóbal Ocosingo, una zona considerada de alto riesgo por ser muy angosta y estar en un área montañosa. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía de Chiapas, los ciclistas pudieron ser empujados por el aire causado por un tráiler o un camión que pasó a su lado. Esto provocó que perdieran el control y cayeran al barranco. El cuerpo del ciclista polaco fue encontrado el 26 de abril, a 50 metros de la carretera. Según los peritajes, habría fallecido por un golpe en la cabeza entre el 20 y 21 de abril, 2 días después de haber salido de San Cristóbal. Durante la caída, se habría atorado en un árbol, lo que impidió que cayera más abajo. 200 metros más abajo, hoy fueron localizados los restos de Holger Hagenbusch, el ciclista alemán. En estos restos, se encontró el short que usaba Holger la última vez que fue visto. En el lugar también se encontraron las bicicletas y pertenencias de los ciclistas. La Fiscalía informó que solo falta practicar pruebas genéticas a los restos para corroborar su identidad. Se nos confirmó que el hermano de Holger viene en vuelo, estar por llegar en la madrugada a México. El señor se llama Rainer Hagenbusch y bueno, tenía pensado participar en la búsqueda de su hermano. Cuando aterrice encontrará esta noticia. El otro ciclista que murió en el accidente era un polaco, Krzysztof Mielewski. Me llamo Krzysztof Mielewski. Conozco 51 países y quiero visitar todos los países del mundo y también zona histórica. Como próximo semana quiero pasar a Palenque. Él es Krzysztof Mielewski, el ciclista polaco que se habría accidentado junto con el ciclista alemán Holger Hagenbusch en la carretera San Cristóbal Ocosingo en Chiapas hace 2 semanas.
El cuerpo que encontró la Fiscalía de Chiapas en esa zona, junto con su bicicleta, corresponde a Krzysztof. El polaco tenía 37 años y llegó a México hace 3 meses. Ya había recorrido al menos 10 estados del país. Me gusta volcanes, Popocatépetl y otro de Toluca, Nevado de Toluca. El 16 de abril llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de ahí viajó a San Cristóbal de las Casas, en donde se habría encontrado con Holger Hagenbusch. Krzysztof salió desde Canadá y quería recorrer todo el continente americano. Su meta era llegar a la Patagonia en Argentina. Después de este viaje, quería volver a su país, descansar unos meses y emprender otro viaje en bicicleta por África. Piensa que compra una bicicleta y no necesito nada más. Este tipo de viaje es gratis. No se habría tratado de la delincuencia organizada, de un asalto, de una ejecución, sino de un accidente en una carretera de Chiapas. Es la información que ha dado hasta el momento la Fiscalía de ese estado. Por la tarde, se calcula que unas 1,500 personas marcharon en Guadalajara para pedir al gobierno de Jalisco respuesta sobre las personas que han desaparecido en el estado y además informes sobre los avances en la investigación de cada caso. Madres de los desaparecidos estuvieron acompañadas por el vocalista de Café Tacuba, por Rubén Albarrán, quien al finalizar la marcha cantó por los desaparecidos. Me consume en vida, es como un ácido que lentamente me va disolviendo mi sueño, mi alegría, mi esperanza. ¿Dónde está la autoridad? ¡La justicia humana! Yo creo que todos debemos de sentirnos empáticos con las madres de desaparecidos, pues esta situación nos puede acontecer a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Bueno, por la tarde fue asesinado en Acapulco el director de presupuesto de Caminos y Puentes Federales, Óscar Jesús Arenas. El funcionario se encontraba comiendo con su esposa en un restaurante en el Boulevard Las Naciones cuando 2 personas se acercaron a su mesa, le dispararon. Óscar Jesús Arenas y su esposa habían viajado desde Cuernavaca para pasar el fin de semana y los mataron. En la mañana fue encontrado el cuerpo del candidato de Morena y del Partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Tenango del Aire, en Estado de México, del señor Adiel Serman. Medios locales del Estado de México informaron que el cuerpo fue hallado, maniatado y con señales de tortura. De acuerdo con sus familiares, la última vez que tuvieron contacto con el candidato fue anoche. La Fiscalía del Estado de México está investigando el asesinato y, de acuerdo con nuestro conteo, con este candidato suman 28 políticos asesinados en lo que va del año. 136 policías municipales de San Martín Texmelucan, en Puebla, fueron llevados al penal estatal de Tepeji. Entre los detenidos está el comisario y el director de esa corporación. Están investigados por abuso de autoridad y cohecho. 113 de los policías detenidos son acusados por usurpación de funciones, es decir, eran falsos policías porque no tenían permisos ni registros de haber pasado los exámenes de control. Los policías fueron llevados desde la Fiscalía de Puebla, donde sus familiares aseguran que sí cuentan con los permisos y que además los firmó el presidente municipal de San Martín Texmelucan. El presidente otorgó una hoja con el lugar en que les iba a tocar a ellos, y en el que le tocó a mi marido le pusieron que era agente vial y lo ocupaban para policía municipal, y entonces eso es lo que supuestamente están suplantando. Pero no fue culpa de ellos, fue culpa del presidente. Mi esposo tiene 2 niñas. Mis niñas lo extrañan. Yo lo extraño, no he dormido, no he comido. Necesito que ya dejen a mi esposo libre. Bueno, en otras cosas, hoy el precio de la gasolina premium, llegó a 20 pesos el litro. No en todas las gasolineras, pero sí en algunas de la Ciudad de México y del Estado de México. Es la primera vez que esto ocurre en la zona metropolitana. Solo se había registrado en Jalisco en febrero. El litro de Magna se vendió
hasta en 18 pesos con 55 centavos. El reporte diario de la Comisión Reguladora de Energía sobre precios máximos de la gasolina registró hoy que en 4 delegaciones hubo precios de 20 pesos el litro de premium, una de ellas en la colonia Alberta en Benito Juárez, la otra en San Juan de Aragón, Gustavo Madero, también en la Hipódromo Peralvillo y también 2 gasolineras en Miguel Hidalgo, un observatorio y otra en las Lomas de Chapultepec. Hubo 2 gasolineras en Naucalpan y Atizapán, en el Estado de México, donde se alcanzaron los 20 pesos por litro de gasolina. ¿Qué película veré hoy? Esa ya la vi 1000 veces. Esta no me gusta cómo acaba. Esta me suena familiar. Vamos a verla. Sus planes de detener el aeropuerto no los espantan. Tampoco lo de la amnistía a criminales, a vengadores. ¿Cómo convencemos a la gente de que TAMLO sería la perdición de México? ¿Sí, mujer invisible? Soy la viuda azul. ¿Segura? Sí, yo creo que deberíamos pensar como mujeres. O sea, yo como mujer que soy, que no soy hombre, creo que la pregunta aquí no es cómo, sino qué. ¡Cortamos la mano! No seas manchado, Julco. Hay que hacerlo por el camino del bien. Que presente su 7 de 7 y lo vencemos al comprobarle que sí tiene departamento. ¡Oigan, despierten! ¡Les cortamos la mano! ¡Que no! Ya sé, convirtamos todos los espectaculares en cartulinas con datos didácticos sobre las incongruencias de Andrés Manuel y... Ok, hagamos lo que sugiere Julco. ¡Sí! ¡Le cortamos la mano! Primero la serie contra el populismo y ahora esta jalada de superhéroes. Yo voy a hacer una película real, basada en un libro de historia. Continuará, bueno, es viernes. Y este viernes el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa repitió su advertencia de que el triunfo de López Obrador significaría un retroceso para México. Ya lo había dicho en febrero en Madrid. Ahí Vargas Llosa señaló a López Obrador como un ejemplo del populismo. Hoy, en Chile, Vargas Llosa afirmó que López Obrador se formó en la demagogia y que confunde sus deseos con la realidad. Ojalá los mexicanos que tienen tiempo todavía para entender lo que se va a jugar en estas elecciones, que miren el caso de Venezuela, que miren el caso de Cuba, que miren el caso dramático de Nicaragua o de Bolivia y vean a dónde puede conducir a una sociedad la irresponsabilidad electoral. Todavía hay tiempo, queda, digamos, un espacio para que los mexicanos sopesen lo que está en juego y ojalá ese gran país que es México no se suicide eligiendo a un demagogo y a un populista irresponsable. Y López Obrador le respondió con la misma frase de febrero. Vargas Llosa es un buen escritor, pero es un mal político. Y punto, ya la dejó López Obrador, es muy buen escritor, es muy mal político. En Progreso, en Yucatán, López Obrador rechazó que tenga pleito con los empresarios y dijo que está dispuesto a reunirse con el Consejo Mexicano de Negocios, al que ayer llamó minoría rapaz. López Obrador insistió en que hay algunos empresarios que tienen intereses políticos y están provocando un enfrentamiento artificial. ¿Quiénes son esos algunos empresarios? Ayer presentamos aquí la lista completa de los 50 integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Cuántos de esos 50 forman parte de la minoría rapaz? ¿Cuántos de esos 50 son los que quieren pleito con López Obrador? Por cierto, en un artículo titulado Caída del peso, reflejo del probable triunfo de López Obrador, el diario El Financial Times señaló
que el peso se debilita en el último mes por la ansiedad política, a pesar de un robusto contexto macroeconómico. El Financial Times dice que los mercados se están enfocando en una votación que podría cambiar drásticamente el panorama político si es que triunfa López Obrador. Allí en Yucatán, López Obrador presumió la compañía de 2 expresidentes del PAN. Ahí estuvieron con él Manuel Espino y Germán Martínez. Espino fue nombrado ahí coordinador de organizaciones sociales de la campaña de López Obrador. Germán Martínez es candidato plurinominal al Senado y lo está asesorando en temas electorales. Germán Martínez hizo un llamado a los panistas para que se sumen con Morena. Por cierto, después de esta reunión y en su cuenta de Twitter, López Obrador se refirió a Germán Martínez como el mejor alumno de Carlos Castillo Peraza, yucateco y líder histórico del PAN. Y acompañó su mensaje con un recorte del diario Yucatán de 1994, lo estamos viendo, una fotografía, la Comisión Permanente del Partido, cuando junto con Castillo Peraza, López Obrador denunció fraude en las elecciones estatales de Tabasco. Pero el que recordó otra faceta de Manuel Espino, el otro expresidente del PAN que estaba ahí, fue el senador Javier Lozano, uno de los portavoces de José Antonio Meade. En Twitter, Javier Lozano posteó esta foto de Espino en las elecciones pasadas, en las elecciones de 2006 y 2012, y escribió: si la congruencia es rete bonita, sobre todo si hay lana o hueso de por medio. Ahí tienen de cuerpo entero a Manuel Espino, hoy purificado. Tweet de Javier Lozano. Y bueno, tanto en favor de Morena, el Instituto Nacional Electoral, y bueno, contra el Instituto Nacional Electoral y contra la organización Mexicanos Primero, porque, pues como viene siendo costumbre, el Tribunal Electoral le enmendó la plana al INE y ordenó hoy que se saque del aire el spot donde 5 niños caracterizan a los candidatos y hacen referencias para defender la reforma educativa. Los magistrados del tribunal argumentaron que la Constitución prohíbe que particulares contraten propaganda para influir en el proceso electoral y juzgaron que el promocional tiene ese fin. El promocional se estrenó el viernes de la semana pasada. Mexicanos Primero, los productores de este trabajo, respondió en un comunicado que va a seguir peleando por la libertad de expresión y dijo que mantendrá sus spots en las redes sociales, ya no lo podrá hacer en la televisión, pero que seguirán en las redes sociales. Y hablando de spots, a ver qué dice el tribunal, a ver qué dice el INE de esto. No sé si influye en el voto, si es correcto, pero es un plagio de una película. Vamos a ver a la candidata del PRD a la presidencia municipal de Guadalajara, se llama Valeria Ávila, y bueno, pues se plagia la escena final de la película V de Venganza. Llegó la hora de demostrar que más que un voto, somos una opción. Es hora de dar la cara, de encabezar la lucha. Nuestras armas son las propuestas, las ideas y el diálogo. Soy Valeria y es tiempo de dar la cara. Valeria. Reunido con rectores y directivos de universidades, Ricardo Anaya ofreció ampliar la cobertura universitaria y aumentar el gasto educativo. En la sede de la ANUYES, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que coincide con el candidato del Frente en la idea de que México necesita un mejor gobierno. Anaya aclaró que él no puede ofrecer medidas que solo pueden definir las universidades, como sería el caso de eliminar los exámenes de admisión, que es una de las ofertas de campaña de López Obrador. Esto de nada más, que se eliminen todos los exámenes de admisión, se acabó la autonomía, es decir, ya ustedes no van a decidir en sus instituciones, ya no es autónoma la UNAM, ahora el gobierno decide cuáles son sus criterios de admisión. Ustedes saben que eso es demagogia pura, que eso en la práctica es imposible de llevar a la práctica. El tema de cobertura necesariamente tiene que estar vinculado al tema de calidad. Me parece central no disociarlo.
En esta reunión con la gente de la NUYES, de las universidades, también participó José Antonio Meade, habló de su propuesta para frenar la deserción en preparatoria y de subir a 1.5% la inversión en ciencia y tecnología, 1.5% del PIB. El candidato del PRI dijo que de llegar a la presidencia no permitirá que ningún interés político secuestre la reforma educativa. Por cierto, Meade, aficionado de los Pumas, seguidor de los Pumas, recordó frente al rector de la UNAM que trae bien puesta la camiseta de ese equipo, pese a la goliza que les dio el miércoles el América. Soy orgullosamente Puma, un poquito menos orgulloso después de los 4-1 que nos metió el América. En donde no se nos vio, pero te voy a decir, para compensar ese 4-1, de aquí al 1 de julio, nosotros sí vamos a remontar el marcador, Bueno, mientras tanto, en la sede del PRI, René Juárez tomó protesta como presidente de ese partido, pidió a los priistas abandonar los rencores y las amarguras. ¿Cuáles rencores? ¿Cuáles amarguras? Bueno, y además rechazó que el PRI sea un barco frágil. Terminamos con la primera parte de las series que estaremos presentando de las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. Hoy, en este cuarto capítulo, el breve tiempo alegre que tuvo Díaz Ordaz al frente de la embajada en España y el fuego amigo que provocó su fulminante renuncia, que fue el verdadero final de su vida pública. Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. Presento cartas credenciales. Gran boato. Carroza de 6 caballos, meseros con casacas largas, pelucas blancas. Me tocó escuchar el himno nacional mexicano que seguramente hacía 40 años no se escuchaba en Madrid. No dejó de moverme fibras sensibles, aunque la verdad, bastante mal tocado. Días de vino y rosas, según Díaz Ordaz. Mucha gente. Ni un solo incidente molesto. Puras caras amables. Los que habían tratado de organizar alguna pedrisca en mi contra brillaron por su ausencia. Un verdadero éxito. Pero en su primera semana en la embajada comienza el fuego amigo. El canciller Roel descalifica unas declaraciones suyas sobre un conflicto diplomático provocado por su sucesor, Luis Echeverría, unos meses atrás y que había dejado incomunicados a México y a España. Sobre eso me preguntaron. Contesté muy tranquilamente diciendo que la mayoría del pueblo mexicano no había estado de acuerdo. Díaz Ordaz plasma en sus memorias su desconcierto. Me voy enterando después que sobre esa pregunta interrogan al señor secretario de Relaciones Exteriores, don Santiago Roel, y que él contesta: el licenciado Díaz Ordaz, como simple ciudadano, puede decir lo que se le dé la gana. Me deja en Madrid totalmente desautorizado. Fiel a su temperamento, Díaz Ordaz estalla. A solo 12 días de entregar cartas credenciales al rey, pide licencia y se va a Londres. Manda su renuncia con fecha 6 de agosto. Se la aceptan el 2, el mismo día de su envío. Y hasta ese penoso episodio es evocado con humor en sus memorias. Fue así como terminé mis funciones. Terminé renunciadito, con un poco de anticipación. Gustavo Díaz Ordaz volvió a México a finales de agosto. Poco después enfermó de un grave cáncer de colon. Murió el 15 de julio de 1979. Tenía 68 años, nada menos.
Regresaremos en las próximas semanas, en los próximos meses, con más de las memorias inéditas de Díaz Ordaz. Hemos dejado para las siguientes entregas todo lo relacionado con el 2 de octubre, con Tlatelolco, con los Juegos Olímpicos, que también van a cumplir 50 años. Estaremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, las memorias inéditas de Díaz Ordaz, aquí en Imagen Noticias. Anoche informamos que el abogado del Bester Gordillo, Marco Antonio del Toro, denunció que la Policía Federal negó el acceso de las visitas, al menos ayer, del nieto de un senador y de un médico al departamento del Bester en Polanco. Desde diciembre la maestra está en prisión domiciliaria en ese departamento. Hoy hubo una audiencia para revisar las medidas cautelares que la PGR solicitó contra la maestra. La Procuraduría quiere tener el control de las visitas y supervisar llamadas, correos y mensajes. El juez dijo que la próxima semana va a definir qué tipo de restricciones se le imponen en el Bester Gordillo. Esta tarde, del departamento de Polanco, llegó un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para verificar estas supuestas restricciones anticipadas. Y aunque al principio no lo dejaban pasar, lo logró y bueno, pudo entrar, ahí lo estamos viendo, pudo entrar y hablar con el Bester Gordillo. El presidente Peña Nieto conversó por teléfono con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. Hablaron de los tratados comerciales firmados, como el de la Alianza del Pacífico, y sobre el Tratado de Libre Comercio. El presidente Peña Nieto dijo que la renegociación va a tener resultados satisfactorios para los tres países. Roberta Jacobson va a dejar mañana el cargo de embajadora de Estados Unidos en México. En la mañana estuvo en Los Pinos, visitó al presidente Peña Nieto, se despidió de él. El presidente reconoció su tarea, los esfuerzos de Roberta Jacobson para que la relación entre los dos países sea profunda, duradera y de respeto. Desde anoche en un mensaje, la embajadora dijo que México y Estados Unidos tienen el compromiso de ayudarse mutuamente. Se le recordará y se le recordará muy bien a la embajadora Jacobson. Coincidió como la primera embajadora del gobierno de Donald Trump con México. Pero bueno, esa no parece ser la postura del presidente Trump, la buena vecindad, la tranquilidad, la cordura. Hoy tuiteó: nuestra frontera está bajo asedio. El Congreso debe actuar para cambiar nuestras débiles e ineficaces leyes migratorias. Debemos construir el muro. México tiene un problema masivo de crímenes y hace poco para ayudar. Por cierto, hoy se informó que 228 integrantes de la caravana migrante ya cruzaron a Estados Unidos y ya entregaron sus documentos a las autoridades migratorias para solicitar el asilo. Ese grupo permanece en la garita de San Isidro en espera de la respuesta a su solicitud, y bueno, eso no implica que les van a dar el asilo automáticamente, simplemente que ha iniciado el trámite, y ese trámite puede durar un año. Antes de entrar a Estados Unidos, los migrantes retiraron el campamento que habían instalado en Tijuana. Por cierto, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos canceló el programa Estatus de Protección Temporal que protegía de la deportación a más de 50,000 hondureños. Es decir, los hondureños que estaban en ese programa tienen hasta el 5 de enero de 2020 para solucionar su condición migratoria. El estatus de protección temporal era un programa creado en 1990 para darle permiso a los hondureños afectados por la violencia en su país. Y bueno, termina la semana, llevábamos 4 semanas de no hacerlo, comprometimos que haríamos un seguimiento de cómo van las obras del Tren México-Toluca. En febrero, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el tren estaría concluido y listo para circular en agosto. Ya estamos en mayo. Y el proyecto aún no completa ninguno de los 3 tramos en los que está dividida su construcción. Nada indica en mayo que la palabra que empeñó el secretario de Comunicaciones y Transportes se vaya a cumplir. Los trabajos en el tramo 3, que corre de la Marquesa al Metro Observatorio, son los más atrasados del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca. En 6 semanas, del 15 de marzo al 1 de mayo,
el avance de obra pasó de 46 a 49%. La colocación de columnas, capiteles y cabezales, que son todos elementos de concreto nombrados como obra civil, se realizan principalmente por la noche hasta con 4 montajes por turno. El tramo que va de la zona de casetas de la autopista México-Toluca hasta la avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe es el más avanzado, pero aún no está terminado. Falta, entre otras cosas, desmontar el puente de la Venta, a lo que se oponen vecinos de la zona. En el vaso regulador Totolapan, donde se construye la estación Santa Fe, se están colocando cabezales de acero sobre estas columnas que sostendrán la estructura de la estación. A simple vista, la imagen es prácticamente igual a la levantada 6 semanas atrás. Y más abajo, en Observatorio, los trabajos de cimentación profunda continúan cerca de la terminal del metro. Pero a 7 meses de que termine la actual administración federal, no hay ninguna obra civil en colonias de la zona, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha completado la expropiación de propiedades y con ello la liberación del derecho de vía. El tramo 2 es el bitúnel de 4 kilómetros de longitud que se excava en la Sierra de las Cruces. El avance de obra en este punto pasó de 76 a 84% en 6 semanas. Y en el tramo 1, que corre de Sinacantepec al Parque Nacional La Marquesa en el Estado de México, se registra un avance del 88%. En la estación terminal Sinacantepec, la obra civil ya terminó y está en proceso la colocación de la cubierta y los acabados. A pesar de ser el tramo con el mayor avance de obra, la vía del tren interurbano no completa más de 18 kilómetros continuos de los 57 que tiene de longitud. Su construcción se interrumpe en varios puntos de los municipios de Lerma y Ocoyoacac, en donde aún hay policías estatales y federales vigilando los frentes de obra. Comuneros de San Juan Coapanoaya y San Jerónimo Acazulco en el Estado de México insisten en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes violó amparos vigentes y en revisión que suspendían los trabajos en sus tierras. Las protestas continúan. Somos un pueblo pacífico, pero si no hacen caso, nos prometen diálogos, si no vemos el cumplimiento de ellos, pues vamos a tomar otras medidas y vamos a tomar las carreteras. 10.500 trabajadores involucrados en el proyecto dan la batalla al calendario. En 4 meses, según promesa de la autoridad, los primeros trenes deberán estar corriendo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes insiste en que la obra va a ser entregada a tiempo y asegura que fuera del área de San Jerónimo Acazulco, en el Estado de México, donde hay retrasos, no hay contratiempos en ningún otro punto del proyecto. Pues lo veremos, ojalá sea el caso. Hacemos una pausa. Al regresar, espectacular la final del fútbol femenil. Los sudamericanos nos sacan a patadas de la Copa América 2019 y además un balance. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en las campañas de esta semana? Volvemos. ¿Qué tal, Circo Duarte? Vámonos con información deportiva. Cheque usted esta información. Y es que la selección mexicana no fue invitada para participar en la Copa América del 2019 que se jugará en Brasil. Guillermo Cantú, secretario general de la FEMESFUT, explicó las razones y aquí las escuchamos. La ventana FIFA del 2019 para las competencias continentales es prácticamente la misma para la Copa América y para la Copa Oro. Se requiere de un acuerdo entre CONMEBOL y CONCACAF y entiendo que también por un tema de calendarios en esta ocasión 2019 no hemos sido invitados a la Copa América. Entonces sí, no fue a patadas. No fue a patadas. Es que primero hay que tener autorización de CONCACAF y como se juega al mismo tiempo la Copa Oro y la Copa América, CONCACAF le dijo a CONMEBOL, no pueden ir, no queremos CONMEBOL que vaya un México con un equipo alternativo por tercera ocasión, así que
se quedan sin Copa América, se quedan sin lana, bastante lana la Conmebol, y obviamente nosotros nos quedamos de ver partidos contra Brasil, Argentina, Uruguay. Qué bueno. Bueno, México crece jugando contra estas selecciones, pero bueno, lamentablemente 10 ediciones de manera continua desde Ecuador 1993, México era el invitado de lujo, el invitado pues ya casi de casa. Y bueno, señores, qué récord no solamente de espectáculos, sino asistencia. Récord mundial, 51.211 presenciaron este partido donde Tigres se corona como campeón de la Liga Femenil. Y esto era el empate a 2 goles en un partido agónico. Vendría este error por parte de las Rayadas, 2 penales fallados. Y de esta manera al final se cuaja de esta manera. Liliana Mercado anota el 4º penal y los Tigres ganaron en la casa de Rayados. ¡Qué maravilla! Lo hicieron los hombres. 50,000 personas. 51.211 personas, récord mundial para una final de fútbol femenil. Enhorabuena, felicidades para la organización de los Tigres. Y estamos a 41 días de la Copa del Mundo Rusia 2018 y este es el oráculo mundialista. 3-0 a favor Alemania. 2-0 a favor México. Ahí sí estoy de México. 2-2. Bueno, el único más o menos sensato. Sensato, el luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, comenzó la serie entre Dodgers y Padres. Esto en Monterrey. El momento de la noche fue cuando Fernando Valenzuela, el toro de Chihuahua, lanzó el primer momento, la primera bola del partido para Villanueva, en tercera base de los Padres de San Diego, también mexicano, que está haciendo una gran temporada con los Padres. Y en estos momentos los Dodgers están ganando sin hit allá en el Palacio Sultán. Así que enhorabuena por este tipo de eventos, Ciro, que ocurren en nuestro país, las grandes ligas en Monterrey. Los deportes, Ciro. Rápido, ¿quiénes pasan a semifinal? Rapidísimo, América. América, Tigres, Toluca y me voy con el conjunto de Monterrey. Gracias, Roberto. Buenas noches. Hacemos una pausa al regresar. ¿Qué tanto cambiaron las cosas esta semana en las campañas? Parece que no mucho. Volvemos. Se fue la quinta semana de las campañas, quinta de 13. Mucho ruido, pero ¿qué cambió? Al menos, ¿qué cambió a la vista? Parece que no mucho. Hay un puntero que cada día se comporta más como ganador por paliza, un segundo lugar que no termina de encontrar el carril para apurar un sprint y un tercer lugar que ya cambió de entrenador, pero no de sistema de juego. Un tercer lugar al que siguen sin salirle las jugadas. Todo lo que se movió esta semana parecería que deja las cosas como estaban hace 8 días. Parecería. Quinta semana de 13. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.